Bienvenidos a la hora de la biología. Buenas, bienvenidos al nuevo podcast La hora de la biología. En este podcast trataremos de comunicar de manera amena resultados científicos del campo de la biología. Pretendemos divulgar los últimos avances de la biología, pero también trataremos temas con cierta antigüedad siempre que nos parezcan interesantes. En un principio se trata de un podcast semanal, donde unos cuantos jóvenes investigadores nos reuniremos para comentar diferentes publicaciones científicas. Hoy os damos la bienvenida al cuarto capítulo de La hora de la biología. En este capítulo participan Noemí Caballero, biotecnóloga y con un máster en biología molecular, celular y genética, que nos hablará de una nueva mutación en macrotrombocitopenia, y se estrena con nosotros Samuel Piquer, biotecnólogo y con un máster en bioinformática, que nos comentará cómo influye la dieta vegana en la microbiota. En este capítulo también contamos con Oriol Ruiz, bioquímico y con un máster en investigación translacional y medicina personalizada, Pablo Monfort, bioquímico y bioinformático, y yo misma, Lena Guerrero, bioquímica y bióloga molecular. Y ahora damos paso a Noemí, que nos va a hablar de un caso familiar de una enfermedad plaquetaria. Bueno, como bien ha dicho mi compañera Lena, en este capítulo hablaré sobre una mutación descubierta en 2014 causante de macrotrombocitopenia. Es característica por tener un tamaño de plaquetas muy grande. Ahí viene lo de macro y trombocitopenia de la falta o disfunción plaquetaria. Como una pequeña introducción, las plaquetas se consideran fragmentos de células, de este caso megacariocitos, que es su predecesor. Los megacariocitos normalmente se encuentran en médula ósea. Cuando ya están en fases finales es cuando se van hacia las paredes de la médula ósea y ahí rompen su citoplasma, que es lo que forman las plaquetas, y ya van a nivel sistémico, a sangre. En este paper lo que primero hacen es precisamente mirar la morfología de las plaquetas y de los megacariocitos. Primeramente hacen una tinción con FIEMSA, que después corroboran con microscopía electrónica, y confirman que el tamaño de las plaquetas es bastante grande comparado con controles. Y también observan clúster de megacariocitos en médula ósea, que no se ha observado en pacientes control. Con citometría de flujo lo que hacen es mirar marcadores tardíos de diferenciación de megacariocitos y la pluripoidía. Los megacariocitos en estadios finales lo que hacen es replicar muchas veces su ADN, pero sin dividirse la célula. Lo que hace que, por ejemplo, el caso de las fresas, ¿no? Que sea un 8N o cosas así. O sea, un núcleo, sobre todo bastante grande, con más duplicaciones de lo normal. No se observaban cambios comparando controles y los pacientes que estaban observando. Lo curioso de este artículo es que pudieron encontrar una familia afectada, entonces, y a lo mejor esto también podría comentar un poco mis compañeros, que también hemos sufrido con las enfermedades de cáncer y esas que no tienes un pedigrí en los que basarte, ¿no? Sí. Bueno, en los inicios de la genética se quería buscar los típicos modelos familiares donde tienes un gran número de individuos de la misma familia afectada y por lo tanto intentas buscar la relación un gen, una mutación, o sea, un gen, una causa, un gen, un fenotipo. Este relativo gran número de enfermedades que están causadas por un único gen creo que ya se han explotado totalmente, o sea, ya hay muy pocas enfermedades que vayamos a diagnosticar que estén causados con un único gen, pese a que con todo el fervor del proyecto Genoma Humano y luego el proyecto Mil Genoma se pensaba que se iba a poder curar todas las enfermedades genéticas de la humanidad. No ha sido así. Hemos encontrado unas cuantas y poco más. Y ahora lo que normalmente se está buscando son enfermedades poligénicas, donde tienes varios genes que están afectando a un mismo fenotipo, que en un principio no los puedes ver qué relación tienen, pero al final, o sea, son varios factores génicos que están aportando una diferente fuerza, una diferente variabilidad a un fenotipo. Y también lo que nos hemos dado cuenta últimamente es que no somos nosotros y nuestros genes, sino que somos nosotros, nuestros genes y el ambiente donde estamos creciendo. Como que en estas enfermedades puedes tener algunas variantes que condicionan que como que tienes más papeletes de tener la enfermedad, pero también el ambiente es muy importante en estas enfermedades multifactoriales.
Sí, como por ejemplo fumar y cáncer de pulmón. Sí. Como dijo mi padre, se están rifando hostias y tú tienes todas las papeletas, pues lo mismo. O sea, si tienes alguna predisposición al cáncer y te pasas el día absorbiendo un tubo de escape, pues supongo que vas a tener más papeletas de padecer cáncer de pulmón o de otras enfermedades de las vías respiratorias. Y bueno, lo que... Bueno, con el tubo de escape concretamente mueres por monóxido de carbono. Bueno, y concretamente lo que se estaba refiriendo Noemí es que cuando tú estás estudiando una enfermedad, al ser personas diferentes tenemos diferente, no voy a decir código genético porque si no aquí mi compañera Elena me va a matar, o sea, tenemos una diferente secuencia de nucleótidos, es decir, tenemos diferentes genomas y tenemos diferente variabilidad entre nosotros. Por lo tanto vas a tener muchas posibles alelos, que se dice, o sea, mutaciones candidatas para ser las causantes de la enfermedad. Sin embargo, al tratarse de individuos de la misma familia, como se comparte el material genético entre los diferentes individuos de la familia, vas a tener más mutaciones compartidas. Que si nuestros oyentes encuentran un caso como este, se aferren a él y secuencien toda la familia. Sí, exacto. Esa es la clave. O sea, en resumen, si tienes diferentes individuos dentro de una misma familia que está padeciendo la misma enfermedad, va a ser más sencillo encontrar la mutación causante de la enfermedad. Bueno, continuando con el artículo en sí, también miran la funcionalidad de las plaquetas. Las plaquetas en realidad están ahí como una señal, sonda, que reciben un estímulo y lo que hacen es degranular. Contienen gránulos densos y gránulos alfa, entonces es lo que desprenden al medio y los que contienen pues, los factores de coagulación y también otras moléculas que llaman a su vez a la cascada del sistema inmune, ¿no? Entonces miran los receptores de las plaquetas mediante citometría de flujo y ven que hay incrementos en diferentes marcadores, pero eso no explica el fenotipo. Segundo, miran la activación y con la activación miran la P-selectina. La P-selectina es una molécula que está en los granulos alfa y que cuando la plaqueta degranula, entonces se puede, con citometría de flujo, se puede ver si ha salido al medio o no, porque hace una tinción de marcador de superficie. Entonces, si ha salido al medio, se puede detectar. Si no está, significa que está en el interior o que no se ha sintetizado. En este caso, no hubo activación porque la P-selectina estaba muy baja y esto lo corroboran también con medidas de calcio. El calcio también está dentro de esos gránulos y tampoco salió, por así decirlo. Entonces, las plaquetas sí tienen una morfología de receptores normales, pero no son capaces de hacer su función correctamente. Y también miran con actina, o sea, con ensayos de actina, la reorganización del citoesqueleto. Digamos que las plaquetas son como un poco Flaver. Una vez tienen su estructura pero se han activado, lo que hacen es un spreading y digamos que intentan colonizar o aumentar su superficie de contacto extendiendo el citoesqueleto, perdón. Y esto se observó también defectuoso, la organización del citoesqueleto. Entonces era un poco como corroboración de que efectivamente eran individuos de macrotrombocitopenia. Y es cuando ya pasaron a hacer análisis de exoma en el pedigrí. O sea, Noemí, hasta ahora simplemente has comentado todos los estudios, todos los experimentos que están realizando a los individuos que se saben que tienen esta enfermedad en la misma familia para comprobar que específicamente sus plaquetas no estaban funcionando correctamente, ¿no? A partir de todo este número de... El problema de las plaquetas es que trombocitopenias hay un montón. Entonces, irse a cada caso requiere a lo mejor ensayos más biológicos, porque cuando tú haces un hemograma o cuando se hace un hemograma, lo que se mide son número de plaquetas y una medida del tamaño de la plaqueta. Pero eso no es nivel informativo acerca de qué patología tiene concretamente. Sí, por lo tanto, para poder clasificar correctamente que estos individuos están sufriendo de macrotrombocitopenia, ¿lo he dicho bien? Sí, creo que sí. Aprobado. Han hecho una tanda de experimentos como puede ser microscopía, citometría de flujo y
más cosas, que es las que has estado comentando, para ver que específicamente estos individuos padecen esta enfermedad. Y una vez que ya has clasificado correctamente la enfermedad, se va ahora a buscar, con lo que ibas a empezar a explicar ahora de West. O sea, mediante secuenciación masiva sí se puede encontrar una causa genética de esta enfermedad, ¿no? Exacto. Y una cosa que quería preguntar, o sea, estas plaquetas son más grandes que en individuos normales, por así decirlo. Sí, sí. O sea, entonces es determinante el tamaño de la plaqueta para ejercer su función. No hay una correlación por ahora. Se sabe que la macrotrombocitopenia sí que es una enfermedad y que en este caso es característica porque las plaquetas son más grandes y porque son disfuncionales. Sin embargo, las plaquetas, como todo, tienen un rango. O sea, lo normal es que tenga, bueno, no me sé la cantidad de nanómetros que haya que tener una plaqueta, ¿vale? Pero van en un rango. Si son más pequeñas, probablemente lo que pase es que los receptores no quepan, y si son más grandes, como en este caso, lo que pasa es que se observa una mayor cantidad de receptores. ¿Por qué? Porque la superficie es más grande. Pero en este caso lo que también ocurre es que por mucho que los receptores, o sea, al ser la plaqueta más grande tienes más receptores, pero no son funcionales porque no terminan de hacer su función, que es al final de granular. Vale. Igual también podría ser por la concentración de calcio. Al ser más grande la plaqueta no se alcanza para activar los receptores, si es que son sensibles a estos o a alguna otra molécula. No lo sé, ¿eh? Por hipotetizar. Puede ser. A ver, la macrotrombocitopenia ha sido estudiada y tendría que indagar en el mecanismo de la enfermedad. Pero se supone que las plaquetas tienen un calcio intracelular y que es cuando se activan cuando sale y cuando ya empiezan también a activar esa otra cascada de pues llamar a macrófagos, llamar a otros tipos de moléculas del sistema inmune. A nivel de que se activen ya con el calcio. No decía dentro de la plaqueta, porque igual si es necesario el calcio para hacer la cascada o para hacer algún tipo de señalización, si la plaqueta es más grande igual no puedes llegar a concentraciones de calcio. No lo sé, ¿eh? Sí, que a lo mejor se haya envuelto, por así decirlo, menos cantidad pero de claro, calcio. Como estás diciendo que los receptores son normales en las plaquetas, o sea que la diferencia, o sea, más apreciable es el tamaño, ¿no?, de la plaqueta en este caso. A nivel de microscopía, lo que se observa, sí. Después el problema está en que aunque se active, por así decirlo, los receptores funcionan bien, si hay una unión, un binding, pero no es capaz de hacer su función de soltar lo que tenga la plaqueta. Pero no solo con el calcio, sino con la P-selectina, que es otro marcador. Vale. Entonces, ya no sé si es más por el calcio o que directamente algo está pasando ahí que impide esa cascada de señalización en general. O sea, un paso intermedio entre lo que es la activación por el receptor y el soltar. ¿Sabes qué clase de receptores son? Porque si dimerizan, es fácil que el tamaño también afecte a su actividad. Sí, uno de los receptores sí dimerizan. Bueno, de hecho, varios de los receptores de plaquetas dimerizan, y uno de los que observan que están en mayor concentración sí que dimerizan. Pero también se ve que hay una mayor concentración que en plaquetas normales. Entonces, sí, pero probablemente no lo compense. Porque ten en cuenta que hacerse el doble de grande en superficie es 4 veces más grande ya. Así que probablemente no lo pueda compensar con su cantidad genética normal. Para empezar, porque no tiene genes. Pero me refiero del megacariocito, no de la plaqueta. Puede ser, es otra posible explicación. Ya tenemos dos vías por las que explicar la macrotrombocitopenia. Continúan haciendo, después de haber hecho el análisis fenotípico, por así decirlo, de ver qué morfología tenía a nivel de estudio, megacaricitos y plaquetas, hacen la secuenciación de exoma. Y el cribado, por si a alguien le interesa, a mí siempre me encantan estos temas de cómo priorizan variantes. El cribado que hacen es, primeramente, asumen que es una mutación rara, por tanto... Dejando otra vez sin hablar a Noemí, que lleva como 5 minutos sin poder hablar, lo que está, simplemente que el comentario que ha hecho de que lo que le encanta del cribado que está realizando para priorizar variantes es que para todos aquellos que estén trabajando en variant calling, saben el infierno que es una vez tú has realizado todo el análisis, que has secuenciado el genoma de los individuos, has extraído las variantes que son diferentes al genoma de referencia. En el caso de un exoma, igual te puedes plantar en que cada paciente tiene 10.000 variantes diferentes al genoma de referencia, y es como
cuando tienes a lo mejor 50.000 variantes que son diferentes entre los individuos que padecen la enfermedad y los individuos sanos, ¿cómo decides qué variante es la causante de tu enfermedad? Entonces tienes que aplicar un gran número de filtros para poder llegar a ese variante bella y perfecta que te está explicando la enfermedad de los pacientes. ¿Estás hablando de mí, guapetón? Por ejemplo, Plena y perfecta. Es como encontrar la belleza, Pablo. Tienes que irte a nivel celular para... O irte muy lejos. Sí, eso es, o distancias subatómicas o distancias astronómicas. No hay término medio. En la priorización de variantes, lo que hacen primeramente es asumen variante está en poca proporción en la población general. De hecho, menos de un 1% es el primer cribado que hace. Eliminan sustituciones sinónimas. Sustituciones sinónimas son aquellas que dan lugar al mismo aminoácido, a pesar de que sí cambia la letra en el ADN. Y entonces se quedan solo con las no sinónimas. Y además, al ser un ensayo que se ha hecho con familiares, pues han hecho el pedigrí y escogen aquellas que sean causantes de enfermedades autosómicas recesivas. Como resultado de todo, al final tienen 2 mutaciones en 2 genes, uno GNE y el otro el PRKACG, que es el que en sí llevan a estudio funcional. El primero no tiene relación con trombocitopenia, de hecho se ve en miopatía, pero tampoco se ha hecho una correlación nunca entre miopatía y trombocitopenias, entonces ese directamente para estudios funcionales lo descarto, porque los estudios funcionales requieren mucho dinero. Y se quedan con el segundo, que bueno, el PRKACG. Este es una isoforma de la unidad catalítica de una quinasa. La hipótesis primeramente es que esta quinasa está involucrada de alguna forma con el GP1 beta, que sería un receptor, pero al medir los niveles de fosforilación de este receptor en megacaricitos y en plaquetas, con el Western detectan la proteína fosforilada y sin fosforilada. Y no ven diferencias a nivel cuantitativo, es decir, que se mantiene y que no hay que esta quinasa no tiene implicación o no es responsable de la fosforilación de este receptor de plaqueta. Pero sí lo es de la filamina A, que detectan por la misma cuantificación por Western, y en este caso sí les da diferencias significativas, siendo en los pacientes, o sea, que casi no hay filamina ni en megacaricitos ni en plaquetas. Entonces miran también la concentración del CMAP, que la quinasa lo convierte en ATP. Entonces, esto es lo que se ve, que hay una concentración grande de CMAP dentro de las plaquetas, que no es capaz de reciclarse, o sea, que no es capaz de utilizarse. Por tanto, esto es lo que al final conlleva que la filamina sea mucho menor en megacaricitos y plaquetas. Han hecho todo el análisis del genoma, bueno, del exoma. Después de las priorizaciones les salen 2 posibles mutaciones que son las causantes de la enfermedad. Una la rechazan porque es complicado hacer análisis funcionales, ¿no? No, porque si la sintomatología no tenía nada que ver con trombocitopenia, por lo menos con la bibliografía descrita. La otra molécula sí que tenía esa correlación, por lo menos con el grupo de trombocitopenias, aunque no con macrotrombocitopenia. Vale. Y la otra era una quinasa, ¿no? Sí, justo es, que ellos están mirando, que es el PRKACG, que es este gen, es el que codifica a una isoforma en la unidad catalítica de la quinasa, que es la PKA. Ah, vale, la proteína quinasa, un clásico. Entonces, la proteína quinasa, al tener esta mutación, si no he entendido bien, es incapaz de fosforilar a la filamina. Efectivamente, es una mutación de pérdida de función. En un principio se creía que causaba disrupciones en la fosforilación del receptor de plaquetas, no se ve así en los Western, y entonces asumen que tiene que ver también con la filamina A, que entonces lo miran en megacaricitos y plaquetas también, y ahí sí se ve que en los pacientes la filamina A no se observa casi, está a niveles muy muy bajos comparados con controles. ¿Y qué función tiene la filamina A? Que supongo es la siguiente pregunta lógica. Esa forma parte del citoesqueleto y interviene en lo que es en el paso de megacariocitos que desprenden todo su citoplasma y dan lugar a las plaquetas. Entonces,
sí que interviene en la formación de las plaquetas. Vale. Tiene lógica, al Tiene final. sentido que no se puedan como dividir su citoplasma, o sea, en trocitos Exacto. pequeñitos para formar las plaquetas. Igual también tiene sentido que las plaquetas luego no puedan adherirse bien o hacer la Y que función sea más esta. grande. Supongo que las. Y yo creo que ahí, al efectivamente no poderse plegar bien, sí que hay algún defecto, ya no sé si yendo tan específico como a calcio o como a algo, pero sí que alguna molécula que tenga que ver en ese paso intermedio, o varias, en la caja de señalización. Y otra pregunta cotilla que me surge a mí. Se supone que esto es recesivo. ¿Se ha visto si en la familia hay endogamia o tal? O sea, El proceso de endogamia es cuando individuos de la misma familia se reproducen entre sí y, por lo tanto, estas mutaciones, estas enfermedades que son que necesitas tener los dos alelos mutados para que aparezcan de forma más común en las familias donde ha habido endogamia, porque compartes estos alelos. Como se puede ver en la familia real de los Borbones, que sí que suelen compartir. no quiero acabar en la cárcel, Pablo. Ya. Sí, lo de la hemofilia y tal, pero... Bueno, chicos, que la probabilidad genética es lo mejor, ¿vale? Vale. No os reproduzcáis con parientes. Sí, pacientes. Y pacientes tampoco, que no es ético. Tampoco. Bueno, No se Eso ya produzcáis no con es moral, pero bueno. bueno, por lo tanto, Noemí, sí que comentas que sí que se ha visto casos de endogamia en esta familia, ¿no? Efectivamente, justo entre el caso índice y uno de sus parentales, que, bueno, por desgracia murió antes de poderse hacer el análisis, entonces no se trajo ADN de ahí. A ver, entonces, se ve que la PKA, bueno, la mutación en este caso de que produce una pérdida de función, sí que afecta a la filamina A. Y lo que hacen, al final ya por concluir, porque la verdad es que tuvieron bastante suerte de poder encontrar la mutación y poder hacer el análisis funcional, introdujeron PRKACG, que es el gen donde encontraron la mutación, wild type en células MK de los pacientes. Lo que hicieron fue un sorter siendo CD34 positivo. CD34 positivo está en megacaricitos tempranos y lo diferenciaron pues en una placa de Petri, ¿no? Típico de las pelis de que nos pintan a todos los biólogos como gente cruel y vil. Y lo diferenciaron a megacaricitos y comprobaron que efectivamente eran megacaricitos con marcadores tardíos, también con sintometría de flujo. Introdujeron entonces en estos megacaricitos el wild type de la enzima y se recuperó el fenotipo de lo que sería una plaqueta normal. Así que, bien, con terapia génica esta gente se curaría. Ahora solo falta que no produzcan choques sépticos. Que no sean antivacunas. A ver, también, o sea, en el caso de un individuo ya completamente formado, hacer que todas sus células consigan cambiar la mutación de todas sus células, aunque en este caso Creo que supongo habían que hecho terapia génica con adenovirus, si no me equivoco, para el caso de la hemofilia, pero el tratamiento costaba un pastizal. O sea, una barbaridad. Pero creo que en con Estados adenovirus Unidos hay mucha respuesta inmune agresiva y ha habido casos de, bueno, a lo mejor no de shock séptico en este caso en concreto, pero sí que se ve una respuesta inmune muy alterada. De hecho, primeramente se le da inmunosupresores antes de darle la terapia génica. Mamá. Volviendo a uno de los temas recurrentes de este podcast, continuamos con la microbiota y abrimos debate también. Nos comentará Samuel, que se incorpora a este podcast, qué relación hay entre la microbiota y la dieta vegana. Exacto. Hola a todos, gracias por invitarme. Bueno, viendo pasados programas, por lo que veo la dinámica es un poco del tipo, tenemos un artículo, vamos a explicar qué han hecho y os contamos un poquito, ¿no? En mi caso va a ser un poco al revés, espero que me lo permitáis. Vale, básicamente, en mi caso lo que pasa es que tengo un amigo que hace poco ha decidido hacerse vegano, o por lo menos lo está intentando. Cuando me dijo eso, yo me pregunté un poco en plan de, vale, pues, oye, ¿cómo se va a ver afectada su microbiota, ¿no? ¿Qué beneficios puede tener esto? Así que me puse a buscar un poquito en la bibliografía y encontré un review bastante bueno que habla sobre justo eso, los efectos que tienen las dietas veganas / vegetarianas en la microbiota humana. Así que voy a comentar un poquito por así. Entonces, por encima, Samu va a venir hoy al podcast. ¿Qué he encontrado? En primer lugar, a cambiar la mecánica que tenemos de cómo hacemos el podcast. Cuando parece que eso llevamos 4 o 5 capítulos.
y después va a venir a poner fin y a dar ya una solución a qué hay de verdad en el veganismo. O sea, qué de verdad te está cambiando fisiológicamente, en este caso en la microbiota intestinal, por dejar de comer un buen entrecot de Ávila a una ensaladita con peras. Es una forma de verlo, sí. Como creo que ya se ha comentado antes en el programa, la microbiota intestinal podríamos definirla como ese conjunto de microorganismos que habita el tracto digestivo, en este caso humano, que es la famosa flora intestinal. Está formado por una gran variedad de microorganismos. Principalmente encontramos bacterias, pero también encontramos otros microorganismos como arqueas, microeucariotas como levaduras principalmente, aunque también encontramos protozoos. Incluso encontramos virus, que la mayoría son bacteriófagos. Estos microorganismos, este conjunto de seres vivos, están implicados en un montón de procesos cruciales para los humanos, como son la adquisición de nutrientes, la prevención de infecciones, el desarrollo del sistema inmune e incluso se han relacionado con el correcto funcionamiento del sistema nervioso, entre otras muchas cosas. Volviendo al tema, que es un poco de cómo afecta esta dieta vegana / vegetariana. Por lo que viene este review, hay muchos estudios que se han centrado en buscar estas diferencias, ¿vale? En la composición de la microbiota entre individuos con estas dietas vegana / vegetariana con una omnívora, como la que tenemos la mayoría de personas que tenemos en este podcast. Muestran diferencias en su composición con respecto a omnívoros, ¿vale? Pero sí que es verdad que las diferencias que encuentran entre veganos y vegetarianos son marginales, es decir, son muy pocas. Por lo general, las dietas basadas en el consumo de plantas son beneficiosas para la salud humana, qué sorpresa, pues promueven una gran estabilidad y diversidad de especies. Así que lo que vamos a hacer es un poco explorar esos factores, ¿vale? Algunos de ellos que favorecen esa diversidad y beneficios extra que pueden tener pues los vegetarianos / veganos. Para empezar, hay una menor biodisponibilidad de nutrientes en determinadas partes del tracto digestivo. Esto puede parecer un poco contraintuitivo, pero es algo bueno, ¿de acuerdo? Porque uno de los problemas típicos que tiene la dieta occidental es que se basan en alimentos ultraprocesados, ¿de acuerdo? Estos alimentos ultraprocesados tienen componentes que son más fáciles de absorber en las regiones más anteriores del trato digestivo, que sobre todo en el intestino delgado, lo cual implica una menor disponibilidad de nutrientes para la microbiota, que se concentra en regiones más abajo, principalmente el colon. Estas dietas basadas en alto consumo de plantas, una de las cosas que tienen es que son más ricas en fibra, ¿de acuerdo? Esa fibra normalmente lo que nos vamos a encontrar son azúcares que son complejos y que son más difíciles de degradar. Por lo tanto, lo que promovemos es que llegue una mayor cantidad de nutrientes a la microbiota y que tengan más inputs, ¿de acuerdo? Que poder procesar y de los que alimentarse. Lo cual implica, entre otras cosas, el aumento de bacterias acidolácticas como bacterias del género Ruminococcus o Roseburia y reduce otras como Clostridium o Enterococcus. Por otro lado, cuando estudiamos la microbiota humana, especialmente la del tracto intestinal, siempre vamos a encontrar dos grandes protagonistas, que son las bacterias del género Bacteroides y del género Prevotella. En el caso de Bacteroides, este género se ha relacionado con dietas altas en proteínas y grasas, ¿de acuerdo? Probablemente debido a su mayor capacidad para tolerar la bilis. Es más común en dietas basadas en el consumo animal. Mientras que Prevotella se ha relacionado con dietas ricas en fibras y carbohidratos difíciles de digerir, basadas en el consumo de plantas, ¿de acuerdo? Probablemente debido a eso, a que tienen esa capacidad de degradar carbohidratos complejos. Además, se les han atribuido efectos antiinflamatorios y protectores. Y por todo esto no es extraño encontrar un mayor aumento de Prevotella en individuos con dietas basadas en plantas, donde además suele ser uno de los taxones dominantes. Luego, otro factor que es interesante de estas dietas es que tienen menos grasas, ¿de acuerdo? Las dietas basadas en plantas
generalmente, pues eso, tienen menos grasas y además estas grasas son insaturadas, lo que favorece la proliferación de ciertas bacterias que son más beneficiosas, como por ejemplo Bifidobacterium. Mientras que las dietas basadas en el consumo animal tienen más grasas y además estas son saturadas, que como es conocido, aumentan el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Otro factor interesante que aportan esas dietas es la presencia de polifenoles. Los polifenoles son metabolitos que encontramos en el metabolismo de plantas y que promueven otra vez el incremento de ciertas bacterias beneficiosas como son Bifidobacterium y Lactobacillus, que se sabe que tienen efectos antipatogénicos y también antiinflamatorios, lo que también se relaciona con, digamos, una protección frente a enfermedades cardiovasculares. Así que por lo general vemos que estas dietas ofrecen ciertos beneficios que no nos proporcionan la dieta típica occidental. Pero yo también me preguntaba cómo de inmediato son estos efectos, ¿no? En el review lo tocaban un poquito por encima y las conclusiones que yo saco es que por lo general estos efectos no van a ser inmediatos. De hecho, a corto plazo hasta pueden implicar una pérdida de diversidad y una mayor inestabilidad, porque al final lo que ocurre es que si yo era omnívoro y ahora me hago vegano o vegetariano, mi microbiota ya estaba adaptada a esa situación inicial. Yo ya tenía algo que funcionaba y que hacía su función con regularidad y correctamente. Pero ahora las condiciones han cambiado. Entonces estoy exponiendo a mi microbiota a una situación de estrés que incluso puede llegar a ser aprovechada por algunos patógenos oportunistas. Entonces, claro, si te pasa como mi amigo y quieres hacerte vegetariano o vegano, pues probablemente vas a pasar por un periodo de transición en el que a medida que pase el tiempo tu microbiota se adaptará a esta nueva situación. Veríamos un reemplazo de ciertos grupos por otros grupos de bacterias que, digamos, cambien esas funciones y sean capaces de degradar mejor esos azúcares difíciles de digerir, típicos de estas dietas basadas en plantas. Y esos beneficios los verías, pero los verías sobre todo con el tiempo en el largo plazo. Yo tengo una pregunta, iría en torno a, por ejemplo, cuando mucha gente cambia de dieta, normalmente siempre sufre como un estado incluso anímico que cambia, ¿no? Se siente como más caído, se podría decir deprimido, algo así, hasta que ya se recompone. Mi pregunta un poco sería, ¿cómo eliminar el factor hormonal de que se produce también esos cambios con el factor microbiota? O sea, digamos, ¿cómo diferencias los efectos? La verdad es que no tengo ni idea. Ahí me has pillado. Al final, supongo que para liberarlo, lo mejor sería algún tipo de suplemento que te permita, digamos, contrarrestar esos efectos anímicos. Te tocaría hablar más, claro, con un dietista o con tu médico de cabecera. Yo como mucho podría decir ahí que a lo mejor, que creo que es lo que se estaba refiriendo un poco Noemí, de esa relación que has comentado al principio de microbiota y sistema nervioso, que si puede ser que también como estás ante un periodo de inestabilidad de tu microbiota y la aparición de patógenos oportunistas, pueden estar afectando a esa sinapsis, a esa sinapsis entre comillas entre la microbiota y el sistema nervioso tanto central como entérico. Igual con la acción de probióticos. Mediante el uso tanto de pre como probióticos, que favorezca que se establezca una microbiota adecuada y no de patógenos. Claro, ahí, a ver, también te digo, sí, hay una gran lista de pre y probióticos disponibles hoy en día que supongo que te vendría bastante bien en ese proceso de transición del que estamos hablando. Incluso podríamos. La verdad, pero sí. Habría que a lo mejor hacer estudios sobre todo de metabolómica para ver qué metabolitos producen esa microbiota o ese cambio de microbiota. Incluso. Y ver cómo lo influye en esa misma línea, igual incluso realizar una lista de prebióticos y probióticos específicos para veganos. Tal como existe el trasplante fecal, unos probióticos específicos para la microbiota que necesitas en tu nuevo estado de veganismo, de nivel 5. No comas nada que arroje sombra, exacto. Y estoy pensando abrazar el veganismo. Yo soy vegan de nivel 5. No como nada que arroje sombra. Vaya.
Pero sí, sería bastante curioso, la verdad. Aunque, a ver, una de las cosas que a mí más me llamó la atención precisamente es eso. O sea, el hecho de que al parecer en la mayoría de estudios no hayan tantas, o por lo menos no tan significativas, ¿no?, diferencias entre veganos y vegetarianos. Entonces ahí entran más las diferencias filosóficas que no sé, funcionales en este caso. Finalmente, creo que la única gran mayor diferencia que existe entre veganos / vegetarianos y aquellos que se consideran más por el estilo cárnico es la falta de fibra. Lo que más está diferenciando entre una dieta y otra es que la presencia de azúcares complejos, que son los que se van a alimentar últimas colonias bacterianas que se encuentran en tu tracto digestivo. Si estás aportando esa fibra, ya da igual, o sea, que estés comiendo carne o no. Sí. O sea, está claro que un abuso de carne, aunque comas fibra, va a estar mal, incluso se encuentra relacionado con algunos tipos de cánceres intestinales y por el estilo, pero un consumo, como tú dices, de vegetarianos que sí que consumen huevo, queso, incluso algunos pescado, o sea... Si es vegetariano no consumes pescado. Bueno, si es vegetariano estricto no debería comer pescado. Ya, pero está lo de lácteo, Sí, bueno, vosotros no habéis pesca, visto... ovo vegetariano, creo, o sea, por algo por el estilo. Sí, bueno, ya dentro de cada alimentación hay un espectro muy grande. Incluso siendo omnívoro también hay un espectro muy grande, porque depende de la cantidad de carne que come uno con respecto a lo... Sí, al final en estos dos casos lo que está comentando él es que lo que más importante es la ingesta de fibra y de azúcares complejos, que son los que se van a alimentar las últimas colonias del tracto intestinal, o sea, de la microbiota. Yo lo que quería comentar también es que igual lo que puede ser más problemático, según has dicho, es esta transición brusca de una dieta a otra, que igual sería más saludable pasar por estadios intermedios, o sea, no pasar de ser omnívoro a vegano, sino pasar por estadios de ser vegetariano o ir reduciendo las cantidades de carne para evitar la colonización de bacterias patógenas, o sea, como que en general podría ser podría ser más saludable hacer una transición gradual. Hacer esta transición. Sí. Sí, a ver, de hecho, la estrategia que dice Pablo de obtener probióticos por trasplante fecal de veganos vegetarianos sería bastante curioso, la verdad. O sea, con cada ensaladita una cápsula de caca seca de un vegano ya bien formado, claro, hasta que consigas tu propia microbiota. Y otra cosa que no sé si comentan en el artículo, o sea, que dicen muchos beneficios de la dieta vegana. ¿Ponen algún tipo de inconveniente que vean respecto a la omnívora o es todo súper chachi? Con respecto a la omnívora, no, a ver, sobre todo se centraban en eso, en los efectos de la vegetariana. La omnívora sí que lo comentaban algún detalle, pero más por encima. Sí que te comentaban, por ejemplo, que uno de los principales géneros, que es Ruminococcus, ese de hecho... veían que hay estudios que al final ve que tiene relación con las dietas basadas en plantas principalmente, pero también se veía influenciado por dietas basadas en animales. En animales. Nadie se come alemán. Y hasta aquí el capítulo de hoy de la Hora de la Biología. Muchas gracias por escucharnos. Nos despedimos no sin antes decir que puedes suscribirte, es totalmente gratuito. Y si tienes alguna duda o sugerencia, puedes dejarnos un comentario o si lo prefieres, puedes enviarnos un correo electrónico a lahoradelabiología@gmail.com. Os recordamos que el nombre de los artículos comentados los puedes encontrar en la descripción del capítulo.